Morada Noticias, una herramienta ciudadana para hablarle al poder y mapear el placer. Buenas tardes a todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora 1290 AM, La Voz de las Estrellas, a nuestra página www.morada.co/radio y a nuestro Facebook Live en la fanpage de Morada Colectivo. Les habla Daniela Arbeláez y a esta hora le doy las buenas tardes a todos mis compañeros de cabina. Hoy nos acompaña York, nuestro reportero, una nueva voz en Morada Noticias que nos va a estar acompañando. Esperamos que en repetidas ocasiones, y es Valentina Luna, y también está Juanjo, editor de Ciudad Ya desde hace ratico y morador de esta casa. Buenas tardes, muchachos. Muy buenas tardes para todos y todas. Estamos de nuevo aquí en Morada Noticias. Traemos varias noticias, especialmente sobre la JEP, que están en audiencia con la sociedad Hidroituango. Ahí se incluye obviamente a EPM, y los invitamos a que estén conectados con nosotros también a través de nuestras redes sociales, @moradamed en Twitter, Instagram, moradamed. También tenemos nuestros numerales para una tarea, ya pueden estar comentándonos por ahí a través de nuestras redes sociales qué hacer en esta semana de receso, en esta semana de vacaciones de octubre. Sí, como una semana muy rara. Yo creo que a varios de los que estamos aquí en cabina nos tocó esta semana de receso del mes de octubre, ya en los últimos años de escuela, porque siempre nos habían tocado 4 semanas completas a mitad de año. Esa decisión también, ¿quién la tomó y qué hacer en Medellín en solo una semana? Como unas vacaciones ahí fragmentadas, qué hacer con el desparche en esta ciudad. Les recordamos también a nuestros oyentes que estamos ahí muy pendientes de nuestro número de WhatsApp 350-666-8436. Nos pueden escribir preguntas, información que quieren que profundicemos en este su noticiero, o clasificados que quieran promocionar por las ondas sonoras de Morada Noticias. Juanjo nos ha saludado, vale. Bienvenidos a Morada Noticias, bienvenida. Bueno, muchas gracias por invitarme, espero quedarme acá mucho tiempo y pues nada, ojalá esto lo escuche mucha gente, que sea mucha gente la que se esté bien con nuestras noticias, con lo que les vamos a contar. ¿Y Juanjo qué va a saludar o se va a hacer el rogado hoy? ¿Cuál? Yo nunca me hago el rogado. Hola. Bueno, bienvenidos a Morada Noticias. Las voces de los soñadores se unen para preguntarle al poder. Acá empieza tu noticiero, una herramienta ciudadana. Bueno, este mes de octubre es un mes un poquito raro en todo el tema de noticias e información. Obviamente en la ciudad no dejan de pasar cosas, pero pareciera que los medios de comunicación empiezan a estar un poquito más callados este mes, y es que al parecer justo antes de elecciones locales como que los medios se amañan un poquito, pero desde Morada Noticias les vamos a seguir informando toda la actualidad local, regional y algunas cosas nacionales que sean de nuestro interés. Hoy tenemos nuestra sección habitual de No Copio, para dedicarle ese minuto de vida a todos los seres queridos que la violencia homicida nos arrebata en la ciudad. Además, comenzó la JEP para Hidroituango, la Jurisdicción Especial para la Paz, en todo este tema de Hidroituango, que bueno, lo hemos estado hablando durante todo este año, un tema ahí coyuntural para Antioquia, y pues Medellín ahí muy implicada. Les vamos a contar qué sucedió ayer en esta audiencia que termina hoy. También ayer, el día de ayer, la Secretaría de la Mujer, en convenio con la Secretaría de Seguridad y el Metro de Medellín, lanzaron la campaña
territorios seguros para las mujeres y las niñas, con especial énfasis ayer en el tema de todo el transporte público y el metro. Les contamos de qué va esta iniciativa y qué casos de acoso suceden en este transporte. También vamos a escuchar la Casa de la Cultura, el Popular, conocer un poquito qué son esos otros lugares, esos otros oasis que hay en la ciudad de Medellín. Y hoy tendremos, como es habitual cada miércoles, el Rutas y Sombras, esas historias de la ciudad de Medellín, a veces placenteras, a veces dolorosas. Mañana jueves 10 de octubre es la Marcha Nacional de Estudiantes. Les contamos cuáles son los puntos de la movilización acá en la ciudad de Medellín. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. El día de ayer en la ciudad de Medellín fue asesinado un hombre no identificado que tenía aproximadamente 25 años de edad en el barrio San Pedro, comuna 4 de la ciudad. En lo que va transcurrido del año, 282 días, han sido asesinadas 486 personas, 486 seres amados que nos harán falta cada hora, cada día y cada semana en Medellín. Queremos dedicarles un minuto de vida porque nada justifica el homicidio. Un tanto más solos, más desconectados, más distraídos y atareados. Jornadas laborales de explotación, vidas perdidas en el miedo, en la congestión vial. El Estado no nos deja enamorar. Bueno, y desde el día de ayer está la JEP de Hidroituango. La JEP, le recordamos a los oyentes que es esta Jurisdicción Especial para la Paz, que son unas audiencias que se propusieron desde el proceso de paz para recoger información y esclarecer los hechos, llegar a temas de verdad y reparación de las víctimas. Esta Jurisdicción Especial para la Paz además empezaba con unos temas territoriales, pues a hacerse por territorios y regiones de la ciudad. El pasado, si no recuerdo mal, 18 y 19 de julio fue la Jurisdicción Especial para la Paz en la ciudad de Medellín, y pues el tema central fue la escombrera. Ahí se llegó a varios acuerdos con la actual administración de Medellín y pasadas administraciones de información que deben dar y aclarar a las víctimas. También pues todo el tema de los victimarios y bueno, toda esta reconstrucción de la verdad para que las víctimas sean reparadas. Y desde ayer comenzó la Jurisdicción Especial para la Paz de todo el tema de Hidroituango, que se está haciendo acá en Medellín. Hidroituango, le recordamos también a los oyentes que tiene 6 municipios directamente afectados como la zona de influencia de este proyecto hidroeléctrico a cargo de Empresas Públicas de Medellín.
que es Ituango, Toledo, Briceño, Sabana Larga, Valdivia y Peque. Sin embargo, Ríos Vivos, que es una organización que está ahí pues como muy pendiente de este tema y que ha estado ahí pues como enfrente de la lucha de este proyecto y que se diga la verdad, dice que hay 12 municipios directos, no solo 6, 12 municipios directos y 27 indirectos. Todos estos municipios serían los que están ahí en el cañón del río Cauca y que esos serían pues como todos los que están afectados por este proyecto. Una de las principales cosas que ha sucedido con Hidroituango, pues además de que ha tenido muchas fallas técnicas, es decir que la represa no esté sirviendo, que esté retrasado pues en todo el tema ingenieril la obra, que se estén gastando más plata de lo que estaba previsto, todo el tema ambiental con el río Cauca. Pues también hay algo puntual que Ríos Vivos y otros colectivos y organizaciones han estado peleando desde el inicio de este proyecto, y es que esas zonas en las que se está construyendo el proyecto fueron zonas de presencias de grupos paramilitares, de guerrillas, de varios grupos armados, y que probablemente habían muchos cuerpos ahí y era pues digamos como una escena del crimen que debía ser estudiada y que no quisieron estudiar, sino que comenzaron con esta gran mega obra como para tapar con cemento este suceso. Entonces ahí está como esa discusión, y pues en la audiencia que comenzó el día de ayer ya se empiezan a hablar de varias cosas importantes. George, que fue el que hizo cubrimiento el día de ayer, y bueno, Laura, que hoy no nos acompaña en cabina, es porque está el día de hoy allá terminando de darle cierre a lo que hablen allá, y mañana vamos a hacer pues como el reporte completo. George, ¿qué pasó ayer en esa audiencia de Hidroituango? Quisiera iniciar con una frase de una de las víctimas de la zona de influencia de Hidroituango, que dice: estamos pobres de paz, no de dinero. Así comenzamos con esta noticia tras la intervención de la directora del Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Antioquia, Ilisay Monsalve, ayer en la audiencia realizada por la JEP a la sociedad y megaproyecto Hidroituango. Obviamente la audiencia tiene otros componentes y otras personas ahí, pero vamos a hablar específicamente de la zona de influencia de Hidroituango. Se conoció que muchos de los cuerpos exhumados por este laboratorio y por este convenio entre EPM y la Universidad de Antioquia están en calidad de NNs y se encuentran guardados en la universidad. Aquí es donde encontramos la noticia, porque muchas familias no sabían que habían cuerpos sin identificar en la Universidad de Antioquia. Lo cuestionante del asunto es que no se hizo un estudio detallado y se cree que ahí pueden estar muchos cuerpos de familiares víctimas de desaparición buscados precisamente en la zona de influencia del megaproyecto. En contexto, ya Dani dio también un poco de contexto frente a la noticia. Les contamos que EPM y la Universidad de Antioquia presentaron ayer la cifra de 342 cuerpos exhumados, encontrados en esta zona de influencia, que es generalmente municipios, como también lo menciona Dani. Pueden haber 12 municipios directos que están alrededor del cañón del río Cauca, y 142 no han sido identificados, solo 25 se han entregado a los familiares. Vamos a escuchar qué nos dice la líder de la organización Ríos Vivos, Isabel Zuleta, que precisamente hace la denuncia de por qué la Fiscalía, que ya tenía en manos este procedimiento, el informe de estos cuerpos, no había dicho absolutamente nada. Pues yo estoy llena de dolor de la irresponsabilidad del Estado. O sea, ¿cómo es posible que esté pasando esto? O sea, realmente nosotros sabíamos de la magnitud del daño que estaban haciendo, pero no en esta escala. O sea, es que hablar de más de 300 cuerpos
que no sabe exactamente de quién son, cómo se los entregaron a los familiares. Aquí en esta audiencia hay familiares de personas que estaban en esos cementerios y que los están buscando, porque ya no solo tenemos a los vivos desaparecidos, sino a los muertos desaparecidos, y se entregaron porque a ella se le ocurrió que no era sino mirar ahí en la ropa. No, es una falta de respeto realmente con todo lo que ha ocurrido, porque reconoció el contexto de masacres, de violación de derechos humanos, de desaparición forzada en la zona, sabe de los múltiples actores armados, reconoció las masacres en la zona y hace un procedimiento en esa magnitud, y no sabía siquiera cuántos cementerios había. O sea, yo estoy completamente aterrada. Dice que hicieron reuniones con las comunidades. ¿Cómo iban a convocar a los cientos de personas desplazadas por las masacres para que dieran el permiso, como lo dijo, que tenían que dar permiso para exhumar esos cuerpos? Pues no es cierto, porque las personas no estaban ahí todas, porque las personas fueron desplazadas por las masacres hacia otros territorios. Entonces no podían convocarlas, por lo tanto no dieron ningún permiso. Por lo tanto esos cuerpos se exhumaron sin permiso de las comunidades. O sea, para nosotros todo lo que está pasando es un acto ilegal. O sea, esto no puede estar en el marco de la Constitución y las leyes. Esto está definitivamente por fuera de todos los protocolos. Nosotros estamos convencidos de que lo que está sucediendo aquí es responsabilidad de la Fiscalía. ¿Cómo es posible que, conociendo las actuaciones criminales de tantos actores en la zona, no haya protegido la misma Fiscalía esos sitios? Era la Fiscalía. No le estoy quitando responsabilidad a la Universidad de Antioquia, pero por supuesto la primera obligada en todo lo que está pasando es la Fiscalía General de la Nación, porque tenía que proteger esos sitios. ¿Y cómo es posible que EPM venga, responda, Hidroituango responda, pero que no, que ellos no hicieron nada, que no había que proteger sitios, pues porque no les correspondía, porque la ley no los obliga? O sea, y es que los actos criminales alguien los determinó. Nosotros no podíamos hacer nada distinto, y si no le dice la licencia ambiental, entonces no protegen a las víctimas, no protegen los sitios. O sea, ¿qué es lo que está pasando realmente? Porque esto es aterrador para nosotros. Nosotros hemos documentado más de 25 sitios en donde sabemos que hay cuerpos. La misma comunidad los ha documentado. Hemos documentado la cantidad de cuerpos por parte de las comunidades, pero por esa actuación institucional es que la gente no cree en las instituciones y que hay tanto terror de lo que puede pasar con esta verdad, porque no estamos hablando de uno ni dos, ya estamos hablando de más de 300 personas y el país tiene más de 80.000 desaparecidos. No, nosotros no éramos conscientes que estaban en los laboratorios de la Universidad de Antioquia. Dos compañeras nuestras le preguntaron directamente a la doctora Tinizay, como lo dijo, dónde estaban sus seres queridos, que los tenían en esos cementerios y todavía no los encuentran. O sea, están en el laboratorio, pero no pueden decirle cómo, y ahí, o sea, cómo se los entregan, qué van a hacer, porque es una situación realmente muy, muy dolorosa. Nosotros no sabíamos que estaban ahí porque le decían, es que tiene que decir la ropa, pero por Dios, ¿cómo así que la ropa? O sea, la ropa de los abuelos de los abuelos. Ella sabía que sus abuelos y sus ancestros estaban ahí, pero no los conoció. Y eso no quiere decir que no tenga derecho sobre sus ancestros. Claro que lo tiene, y tiene todo ese dolor, pero no los conoció. ¿Cómo los va a identificar? Bueno, ahí teníamos a Isabel Zuleta contando un poquito de ese drama que están viviendo las familias, lo que ella nos dice ahí. Entonces ya no solo hay el tema de desaparecidos en sí, es decir, familiares que tienen a sus seres queridos desaparecidos y que probablemente hayan sido asesinados por algún grupo armado en esa zona de influencia y que haya sido tirado al río Cauca o enterrado en fosas comunes por ahí, por ese sector en el que se construyó finalmente Hidroituango, sino que también desaparecieron a los que ya estaban muertos y enterrados y hacían parte de cementerios aledaños al sector, y que la construcción de Hidroituango no fue precavida de hacer un traslado juicioso y con toda la ritualidad que se necesita de estos cuerpos y de avisarle a sus familias. Entonces estos cuerpos están ahora en la Universidad de Antioquia sin identificación y les están pidiendo a los familiares pues que los identifiquen solo con decir qué ropa tenían. Uno qué va a saber o qué va a recordar, o si fue un familiar que no conoció, qué ropa tenía y cómo estaba enterrado. Es
Es totalmente loco esto que está sucediendo y ridículo que apenas después de tanto tiempo que han marchado con este tema de Hidroituango y con todo lo que se sabe a voces, que apenas ayer en la audiencia EPM y la Fiscalía hablen de estos cuerpos. No, y que por ejemplo ayer en la audiencia era un tirador de pelota. Entonces, lo que cuando se le hacía la pregunta directamente a la Universidad de Antioquia y a EPM, ¿por qué no habían avisado que los cuerpos se los habían llevado por la Universidad de Antioquia? ¿Por qué no había ahí un informe real? ¿Por qué no hubo una investigación seria para entregarle los cuerpos a la familia? Ellos lo que dicen es que es responsabilidad de la Fiscalía, eso no nos compete a nosotros. Entonces es muy teso porque, listo, hay un tema, digamos que institucional, todo bien, todo bonito, pero pues ¿dónde está la ética? O sea, nosotros entonces no nos hacemos un proyecto y no nos preocupa lo demás, ¿cierto? Entonces si la Fiscalía no dice nada, pues yo tampoco voy a decir nada. Pues apenas llegan a aparecer con este tipo de cosas. El día de ayer, pues al menos presionar a la Fiscalía y como ahí, listo, entonces ¿qué va a pasar con los cuerpos? Pero los dejaron en la Universidad de Antioquia y ya. Sí, ¿Qué piensan ustedes, chicos? Bueno, yo pienso que al menos debieron avisarle a las familias, o sea, o hacer algo masivo, así como hacen cosas buenas y las hacen viral por todos lados. Eso es algo muy delicado porque es que para mí son seres humanos, o sea, quizás ya no están, sus almas ya estarán en otro lado gozando de alguna otra dicha, pero son seres humanos, o sea, es mi familiar, a mí me duele. ¿Por qué no decirme? O sea, yo si tengo a alguien desaparecido, voy y lo busco hasta donde sea, al menos para darle el último adiós bien como se debe. No, y lo irresponsable precisamente que es ahí con las familias, porque entonces las familias están creyendo, todavía no se sabe los cuerpos de qué familias son, pero hay un montón de familias creyendo pues que su esposo, su hijo, su hija, la persona que esté desaparecida, pues puede estar en cualquier lugar, como puede estar entonces en la Universidad de Antioquia y nadie ha avisado, Sí. ¿cierto? O sea, no, pero acá mi pregunta es, ¿qué se sentirá uno que te digan ahí, no, pues ahí está la ropa, identifíquelo como era, vaya, mire cómo es el cuerpo y ahí está tu familiar? ¿Qué tal donde yo diga, pues acá ese es, no me acuerdo, pero tenía la manilla y no sea, o sea, entonces me llevo un cuerpo, un cadáver que no es mío, entonces ahí qué se hace? Sí, es un montón de malos procesos, de procesos no debidos y que le están entregando toda la responsabilidad a las víctimas de encontrar a su familiar, identificarlo, un montón de cosas, sabiendo que debería ser la institucionalidad la que tiene la capacidad instalada de hacer las cosas bien. Como bueno, listo, se va a exhumar este cementerio que está acá, sacar los cuerpos en orden con toda la tecnología del conocimiento forense que tienen, identificarlos y nombrarlos muy bien, decirles a las familias dónde se va a hacer otra vez el reentierro, pues cierto, una cosa que yo creo que no era tan difícil de hacer, y es que es un proyecto con demasiada plata y es un proyecto que tuvo que haber identificado este tipo de cosas, como que al parecer solo se pensaron lo ingenieril y el resto de cosas sociales pues les valió verga, y a la hora de la verdad ni siquiera lo ingenieril les salió bien, pues porque la represa no está funcionando y es un desastre que va a dejar a la ciudad de Medellín sin una buena parte de recursos para su funcionamiento en la próxima administración, y quién sabe en cuántas administraciones más se va a lograr recuperar la ciudad. Entonces aquí está pues este tema bien durísimo. Mañana les vamos a hacer el reporte final y especial pues de esta audiencia, porque hoy Laura Bayer, nuestra directora, todavía está ya en el segundo día de audiencia en el que se están entrevistando pues a varias autoridades en el caso y también a victimarios de todo este tema y de lo que está sucediendo allá en Hidroituango. Y bueno, mañana entonces les vamos a contar qué pasó en este segundo día.
Entre otras noticias, en la ciudad de Medellín, la Secretaría de las Mujeres comenzó este año una campaña que se llama Territorios Seguros para las Mujeres y las Niñas, y justo esta semana dio especial énfasis al tema del transporte público en convenio con el Metro de Medellín. Escuchemos a Valeria Molina, secretaria de las Mujeres de Medellín, y a Tomás Elejalde, gerente de El Metro, que nos cuentan qué es esta iniciativa y qué va a empezar a hacer el Metro para combatir todo este tema de acoso en el transporte público de la ciudad. Les quiero contar que esto no es un proceso que venga de ya, este es un proceso que viene desde hace años. Esto es un proyecto que es con ONU Mujeres a nivel mundial. Medellín fue la primera ciudad en Colombia donde se implementó este proyecto que lo estamos haciendo ahorita en el Metro, lo estamos implementando en 6 comunas de Medellín, en la 1, 2, 3, 8, 10 y Altavista. ¿Qué significa esto? Que hemos venido haciendo un montón de acciones con diferentes públicos. Esta última acción es como la cereza del pastel para nosotros como Secretaría de Mujeres, porque es como el proyecto lo transversalizamos en toda la ciudad, cómo lo ponemos en el sistema integrado de transporte de esta ciudad, cómo el Metro es ese aliado para que le llegue a todos y todas las ciudadanas de Medellín. Entonces para nosotros es súper importante este espacio. Hemos hecho sensibilizaciones con policía, hemos hecho sensibilizaciones con educadores, hay una red de maestros ya que habla de acoso sexual. Hemos hablado con las universidades están montadas en este proyecto. Hemos hablado del tema con transportadores, porque el año pasado también lo hicimos en el transporte, pues en el sistema integrado. Lo hemos hecho también con obreros. Acá en el centro hemos hecho unas acciones muy interesantes, porque ¿a qué mujer no le da pereza pasar al lado de una construcción? Porque los obreros siempre le dicen uno piropos. Entonces dijimos, listo, con ellos es muy importante. De hecho, con Camacol hicimos una articulación y vamos a hacer un tema de formación en la escuela que tienen ellos de obreros, para también poner estas conversaciones que muchas veces ni siquiera es que ellos quieran hacer algo malo, sino que es que está tan naturalizado que les parece normal. Vamos a participar entonces activamente en este proyecto, no lo quiero llamar campaña, vamos a empezar a trabajar con mensajes en nuestro sistema, mensajes en las estaciones, trenes, en redes sociales, en pantallas, por los altavoces, a participar precisamente difundiendo y informando qué es acoso y cómo se puede prevenir. Declarar el Metro como territorio seguro es para nosotros fundamental, va, como lo decía ahorita, totalmente en línea con los principios de la cultura Metro. Es sobre todo un acto de responsabilidad y corresponsabilidad. Un llamado también a los usuarios en general para que cuidemos al otro, no solamente autocuidado, sino también cuidado del otro. Cuando hay un caso en donde puede haber un acoso sexual en progreso o en potencia, tiene que haber definitivamente un acompañamiento de toda la sociedad, de las personas que puedan rodear a una potencial o posible víctima, para que haya esa sanción social primero que previene que se presenten este tipo de casos, y las correspondientes informaciones y denuncias a las autoridades. Bueno, ahí escuchábamos a la secretaria de las Mujeres, Valeria Molina, y al gerente del Metro, Tomás Elejalde. Y justo ayer, en pleno lanzamiento de esta iniciativa, se presentó otro caso de acoso a las 4 de la tarde en el ascensor del costado oriental de la estación Industriales. Un hombre empezó a masturbarse en el ascensor, bloqueó el ascensor para que la chica no pudiera bajarse, comenzó a masturbarse enfrente de ella, y ella estaba acompañada de su hijo de 2 años. Ella pues comenzó a pedir ayuda, y algunos ciudadanos y transeúntes del sector se dieron cuenta, pues como por las partes de vidrio del ascensor, que algo estaba pasando, y le dieron aviso a las autoridades, pues a los policías de la estación Industriales, y hubo una pronta reacción. Entonces el acosador fue capturado. Obviamente pues todavía no hay juicio, pero digamos que ahí están pues los testigos, los ciudadanos testigos, y también la policía. Entonces esperamos pues que
que eso sí suceda. Y es que yo estaba pensando un poquito, pues como todo este tema de la iniciativa en contra del acoso de las mujeres en el transporte público y la iniciativa, y también pensaba, bueno, es bacano el tema de la campaña, porque desde una campaña uno puede movilizar mensajes y esos mensajes pueden causar reflexión, pero también necesitamos unos mecanismos claros, que uno sepa qué ruta coger. Por ejemplo, chicos, ustedes, si les pasa algo en el metro que tiene que ver con acoso, sea porque les esté pasando a ustedes o porque lo vean, ¿qué hacen? O sea, ¿saben cuál es la reacción? ¿Qué reacción debe tener uno en el metro si le está sucediendo un caso de acoso sexual en el metro, o está viendo que está sucediendo un acoso pues al lado de uno qué hace? Pues lo que uno... Esto me está sonando, bueno. Pues lo que yo haría, iría hacia la persona en caso de que sufra de acoso, pararía el tipo y esperaría una estación, un metro donde hayan policías. Yo creo que hay mucha gente como para detener a un hombre en el metro, y yo sé que la mayoría de personas que ven a una mujer se quedan callados, pero el primero que hace la iniciativa, y es donde todo el mundo pelea por la mujer, y el que se queda callado, ya todo el mundo como, normal, si no lo hago yo primero, no lo hace nadie, digo yo. Sí, eso que dice Juanjo es muy importante, que lo menciona una antropóloga feminista francesa, que ella se llama Teresa, se me olvida en este nombre el apellido, pero bueno, se los voy a tener ahí pendientes, y ella dice que lo primordial para este tema de la violencia de género y pues todo el tema de desigualdad de género es sobre todo romper como ese acuerdo social del patriarcado. Y con patriarcado no me estoy refiriendo a los hombres, o sea, el patriarcado es una cosa que no distingue géneros, es decir, tanto hombres como mujeres podemos ser machistas, porque es una cosa cultural que tenemos que deconstruir, y ella lo que habla ahí de romper este acuerdo del patriarcado es sobre todo romper el silencio, es decir, que no sea normal, que así no sea uno la víctima directa, uno sea capaz de incidir en un caso de violencia de género, que uno sea capaz de frenarlo y decir, hey, no, espérate un momentico, es que yo no estoy de acuerdo con eso que estás haciendo, y romper como ese acuerdo de silencio que muchas veces sucede, que uno ve en el metro que está sucediendo algo, y puede ser cualquier cosa, puede ser hasta un hurto, uno ve que le están sacando una billetera a alguien y uno se queda callado, ¿cierto? Y uno lo vio y toda la cosa, pero como un montón de cosas ahí en las que nos hemos metido como de poca solidaridad, y es como, si no me está pasando a mí o no le está pasando a un familiar, no es mi problema. Pero pasa eso, no sé cómo explicarte, pero yo he visto que cuando alguien toma la iniciativa en el metro, la toman todos. Sí. Entonces ahí ya como que todos se conectan unos, parecen una familia. Eso, sí, por eso decía Juanjo que es muy importante eso que dices, y es que empecemos a tomar la iniciativa de no quedarnos en silencio, porque eso es también dar ejemplo y dar esa sanción moral que es tan importante, y ya que las sanciones judiciales a veces pueden ser tan burocráticas, tan lentas, o inclusive no llegar, ¿cómo hacemos también la sanción moral ciudadana de no quedarnos en silencio y apoyarnos y ponernos en los zapatos de la víctima? Que yo creo que fue también un poquito lo que sucedió ayer con esta chica, que lograron capturar al acosador, y es porque hubo movilización ciudadana, es decir, ciudadanos que estaban por ahí pasando no se quedaron en silencio, sino que la ayudaron, y bueno, pasaron cosas ahí importantes. Y es que en abril de este año el movimiento político Creemos del Consejo de Medellín realizó una encuesta a 958 mujeres, y el 85,4% de ese total de mujeres encuestadas afirmó haber sido víctima de acoso sexual en espacios públicos, y los lugares donde más se siente inseguridad son primero la calle,
segundo, el transporte público y por tercero, los parques, bueno, que hace parte pues como de la calle, pero son lugares un poco más específicos, y es muy tremendo que el transporte público aparezca ahí como segundo después de la calle, porque diría uno que el transporte público, siendo como un sistema para movilizarse, y sobre todo el transporte público de Medellín principal, pues que es el metro, pues que el metro tiene todo este tema de la cultura metro y como de ser tan pulcro y como que ahí no pasa nada, que uno se tenga que sentir tan inseguro, es decir, que ese espacio no le brinde seguridad, es una cosa tremenda. Y otra cosa que mencionábamos ahorita es precisamente el mecanismo, como bueno, ¿qué hay más allá de la campaña y qué puede hacer uno cuando está viendo un tema de acoso en el metro? Y el metro menciona el botón rojo. Dice, el botón rojo se puede hundir en casos de emergencia de salud o de alteración de, pues como de la normalidad pública, como puede ser un tema de acoso sexual. Pero recalcan mucho ahí como no lo toque de broma. Y entonces yo me ponía a pensar ahí un poquito que nos han metido un susto con ese tema del botón rojo y la palanca azul, de no lo toque, no lo toque, no lo toque, pensando que van a ser más los bromistas que los ciudadanos que en serio lo usen bien. Entonces finalmente a uno se le olvida que esas cosas existen, y yo creo que pasa mucho con el tema del 123 también, pues la línea de seguridad, como que nos están recalcando más todo el tiempo que no se pueden hacer bromas ahí, a que es algo que se puede usar, que presta un servicio ciudadano de seguridad. Y yo creo que las instituciones, pues el metro, el 123 y cualquier institución que esté al servicio de la seguridad de los ciudadanos, pues debería sobrellevar esos costos de las bromas. Pues también cuántas bromas van a recibir, están siendo muy exagerados, y empezar a promocionar un poco más de, hey, hunda el botón rojo cada que se sienta inseguro en el metro, como darle esa puerta abierta a los ciudadanos, en especial a las ciudadanas, pues que son la población más vulnerable en este momento en el tema de acoso, a tocar ese botón, ¿cierto? Pues como que no hay suficiente información de bueno, si me está pasando a mí o le está pasando a alguien, ¿qué hago? Nos faltan ahí entonces mecanismos importantes. Otro dato que tenemos pues aquí con el tema del metro es que reportó 35 casos de acoso en 2018, solo 35 casos. Eso es muy poquito, seguramente han pasado muchísimos más, y el metro dice que es que las víctimas no denuncian. Y bueno, ahí está todo el tema complicado de la denuncia, pero seguramente hay un subregistro ahí en esa cifra, porque el tema del acoso sexual en el transporte público, y que más del 80% de las mujeres hayan dicho que se sienten inseguras en este espacio, dice mucho de cómo nos movilizamos en la ciudad, cómo habitamos el espacio público, la calle, el transporte y todas las cosas que tenemos que vivir ahí. Yo estaba pensando que, pues y creo que voy a ser un poquito fuerte y voy a llevar a un extremo este comentario, pero que es cierto. Yo creo que uno de los lugares donde se invisibiliza el acoso sexual, no, en los colegios. Entonces hay muy teso, porque en los colegios donde uno más escucha ese lenguaje opresor, ese lenguaje que pone culpable a las mujeres, o sea, como vos por qué tenés esa falda, la falda del colegio tan alta o tan corta. Entonces uno sabe y también entiende pues que hay un montón de niños multiplicando unos lenguajes que están en torno al acoso sexual, y que hay un desinterés también de los profesores y coordinadores de... Pues yo pienso que no es tanto desinterés, yo pienso que eso es más como falta de, sí, digámoslo así, interés, pero no en el campo educativo solamente, porque uno es lo que ve en la casa. A mí eso mi mamá siempre me lo ha dicho. Entonces yo pienso que el ejemplo viene desde la casa.
como a ti te enseñan en tu casa a hacer, así vas a hacer en todo lugar. Entonces, desde la casa empezamos a ser machistas y también un poco vemos eso del acoso sexual, porque entonces el papá vio que pasó la niña bonita y ay hijo, mira esa niña, mira esa niña. Lo mismo pasa pues en el caso de los hombres, porque las mujeres también somos muy así en muchos sentidos, o sea, no vamos a decir que solo los hombres lo hacen, sino que también las mujeres muchas veces lo hacemos. Entonces yo pienso que eso se ve primero desde la casa, se empieza a reflejar en el colegio, en la escuela obviamente, y por ende en el resto de la sociedad. Pero yo creo que es más cómo enseñamos nosotros, cómo criamos a nuestros hijos, o no solo a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a las personas que conviven con nosotros. Sí, yo creo ahí que la casa es obviamente un factor muy importante porque finalmente es cómo está criado uno, pero también me surge la pregunta de cómo romper ciclos, y cómo romper un ciclo de crianza es bastante difícil, porque obviamente si es la familia, entonces la familia va a ser así por muchísimo tiempo. Entonces cómo rompe uno ese ciclo, pues queda ahí como la esperanza en la educación, como que los chicos salgan de la casa y en el colegio encuentren una mirada distinta, un educador, un maestro inspirador, un compañero que les descosa esas malas crianzas de la casa, y que ese chico ahí rompa ese círculo vicioso que puede traer de la familia de generaciones en generaciones. Pero sí, ahí como es también como un poquito un tema tabú, porque el acoso está relacionado con el sexo, y el sexo es una cosa que no se habla en el colegio, ni para hacer educación en derechos sexuales y reproductivos, ni tampoco para hablar de temas de prevención en temas de acoso. Entonces es como que un tema muy, muy en silencio, que ningún profesor se quiere hacer cargo de eso, que les da como susto o no sé qué, hablarle a la adolescencia con datos claros y cifras claras que nos permitan desde muy jóvenes empezarnos a pensar eso y a deconstruirnos ese patriarcado que nos está comiendo. Y bueno, entonces ahí es una tela larga. Ojalá pues este tipo de iniciativas de territorios seguros sea algo más que cosmético, que poner unas vallas, y se comience a convertir en temas educativos en las escuelas. Bueno, y pasando a otros temas, hoy miércoles tenemos el Oiga Mire Vea, que bueno, realmente el Oiga Mire Vea es de nuestros días martes, pero ayer con tanta información y con conversa tan buena que se da acá en Morada Noticias, quedó ahí en el tintero y los vamos a escuchar hoy, la Casa de la Cultura del Popular. Yorkie, ¿alguna introducción o lo lanzamos así de una? No, pues contar que estuvimos conversando con Natalia, ella es la coordinadora de la Casa de la Cultura Popular, en el Popular número 2, allá parcha mucho un morador muy querido y quien da las clases de graffiti, los parches de graffiti aquí en Morada, que es Yago, que incluso fue el primero que nos empezó a hablar un poquito de este espacio. Y bueno, aquí Natalia nos narra un poco de la historia de cómo nace esta Casa de la Cultura Popular. Oiga, mire, vea, recomendado cultural de Morada Noticias. Bueno, pues a ver, la Casa de la Cultura Popular para mí es una conquista de la comunidad, ¿cierto? Este fue un proyecto que nació a partir como de unos presupuestos que se asignaron a través de jornadas de vida, que fue pues, bueno, no entremos en detalles en qué fue esa jornada de vida, pero digamos que de ahí se priorizaron unos recursos para la construcción de una sede cultural para la comuna. Después de muchas tensiones y de muchas cosas entre los líderes, porque obviamente todos los barrios van a querer tener una Casa de la Cultura, por ser un espacio tan necesario y tan escaso, y especialmente también en este sector, finalmente se quedó en que era aquí en el Popular, porque este edificio era un edificio deshabitado. Resulta que este edificio se construyó por allá hace como unos 40 años en un contexto muy violento, en donde desde la Personería para la Paz pues se vinieron y se acercaron a los jóvenes y dijeron como, güey madre, ¿qué está pasando en ese barrio? Que se dan bala todo el día, ¿qué es lo que pasa? Entonces, bueno, empezaron dentro de sus estrategias a generar algunos espacios para los jóvenes porque precisamente no existían. Entonces se construyó un edificio inicialmente para las organizaciones comunitarias del sector, después en una coyuntura política y bélica también
el alcalde de turno decidió que eso ya no iba a seguir siendo un centro comunitario, sino que iba a ser una estación de policías. Entonces este espacio durante muchos años funcionó como una estación de policía. Luego, cuando se calma un poquito el sector, pues digamos que el edificio queda vacío durante mucho tiempo. En ese tránsito pues bueno, entonces te contaba que pasó pues de ser como pasó de ser un centro comunitario cultural a pasar a una estación de policía. Luego pasó a ser un edificio de nadie, muchos años estuvo habitado también como por diferentes actores armados del territorio, y después de muchos años pues se convirtió en la Casa de la Cultura, precisamente por esa priorización que hizo como la comunidad. En el 2016 más o menos en octubre empezamos a hacer como un trabajo territorial de reconocimiento también como de los actores culturales que habían en el territorio, porque es importante también cuando se abren este tipo de espacios, pues uno no empieza de cero, sino que también hay todo un bagaje ahí. Entonces empezamos como a hacer un acercamiento a esos procesos culturales y artísticos de la zona, y por fin, por allá como en el 2017, empezamos con una sede vacía, con 10 sillas y una mesa. Y por fin en el 2018 tuvimos toda la dotación, entonces somos un espacio que lleva más o menos unos 3 años, 2 años en funcionamiento y 1 año con funcionamiento pleno con todas las dotaciones. Hoy por hoy la Casa de la Cultura se ha convertido como un epicentro no solamente del arte, sino también de la organización, también del desarrollo comunitario de gran parte de esta zona. Se ha vuelto también como un lugar de complicidades para muchas organizaciones y colectivos que no tenían como un lugar donde estar. Precisamente esta es una de las comunas que es más poblada, ¿cierto? Aquí somos muchos, somos muchos por metro cuadrado, y los espacios como colectivos suelen ser pocos. Entonces digamos que este espacio es un pequeño oasis en medio de muchas cosas. Aquí suceden 1000 cosas relacionadas con el arte. Pues aquí tenemos talleres de todo lo que tiene que ver con las artes, música, guitarra, percusión, técnica vocal, teatro, pintura, manualidades, pero también hemos desarrollado toda una línea intencional también desde la Casa de la Cultura, que es con los saberes populares. Entonces aquí también trabajamos mucho todo el tema. Hay dos líneas que hemos trabajado muy fuertemente estos 2 años, que ha sido la cocina y ha sido las plantas, también como el uso y también pues como todo el proceso de cultivo de las plantas, también reconociendo como en esos saberes populares unos asuntos muy valiosos que como Casa de la Cultura también tenemos que conservar, que tenemos que preservar, y que son un legado también cultural y comunitario. Entonces, pues bueno, desde la casa impulsamos muchísimo todas estas líneas que tienen que ver con todas las poblaciones. Aquí vienen niños desde los 5 años hasta señoras de los 80, tenemos clases que son intergeneracionales porque nos la jugamos también mucho por eso. Entonces vemos una clase de danza donde hay una niña bailando con la abuelita, entonces también tratamos como que este sea un espacio muy de encuentro comunitario. Nos interesan las artes, nos interesa potenciar también todo el circuito artístico de la ciudad, pero también hay un interés profundo porque este sea un espacio de tejido social, de organización comunitaria, de encuentro, de pensamiento crítico y reflexivo también de una ciudadanía crítica. Ahí escuchábamos entonces a Nati Enredos, un saludo a Nati Enredos, que además de estar ahí muy pendiente de esta Casa de la Cultura Popular número 2, también hace parte del colectivo Elemento Ilegal en la Comuna 8. Ahí Nati muy cercana pues a la cultura de esta ciudad, al graffiti, al movimiento también feminista. Y bueno, visiten la Casa de la Cultura del Popular número 2, ahí muy fácil llegar en Metrocable. Continuamos con más historias, más relatos aquí en Morada Noticias. Por ahí una voz muy sexy de este noticiero trae Rutas y Sombras, una historia recogida por ahí en algún barrio, en alguna calle de la ciudad. Cierre los ojos y viva Medellín a través del relato. Ferney o el Fercho. Recuerdo que a los 18 años, cuando estábamos sentados en una acera, lo vi por primera vez sangrar. Recuerdo también que cuando éramos adolescentes, cuando apenas estábamos
aprendiendo a montar moto. A los 18 años, la primera frase que el Fercho me dijo al montarnos era: nos vemos en la morgue. 2 años después, en algún barrio de la ciudad, intentaba robar una moto, y esto pareciera una historia de ficción. Sus amigos, que días antes le habían dicho que esa moto valía mucha plata y que valía la pena robarla, un día después de ocurrido el suceso, ocurrió el robo, lo vendieron. Fercho, a las 8 de la noche, en el parque de algún barrio de la ciudad, estaba solo. Unos hombres llegaron hacia él para saldar un par de deudas. Una era que la moto que había robado Fercho el día anterior era de un duro de algún barrio de la ciudad. Fercho, resignado, solo recibía los golpes. Era las 9 de la noche. Fercho llegó sangrando a su casa. Yo estaba en una acera, lo veía entrar, no parecía nada importante. A las 3 de la mañana, la tía de Fercho llamó a mi abuela y avisó que Fercho estaba muy mal en el hospital. Pocas horas después, Fercho muere. Los golpes que le propiciaron lo reventaron por dentro. Hoy seguimos diciendo, después de montarnos a una moto, nos vemos en la morgue. La ciudad, el barrio, la cuadra, la esquina. A esto suena Medellín. Soy de aquí, muchas veces me pregunto, no sé si el loco soy yo o todo el resto del mundo. Veo a lo profundo yo y solo veo degradación, manipulación, droga, adicción, prostitución con desesperación. La tercera a veces visito y sin requisito me hacen un exorcismo exquisito. Ya nada es lícito y mucho menos todo lo que ves. Patas arriba, escuela de un mundo al revés. Eso lo planteó Eduardo, igual que Vallejo a la iglesia, que condena fuego eterno al que su montaje no crea. Por eso yo creo solo en él, que a la gente sirve, y a pesar de derrotas a su ideal sigue muy firme. Mis letras son raras porque me inspira un mundo raro, igual paga muy caro el que quiera hacer bien, porque está claro que nacimos para ser víctimas de errores ajenos y solo somos dueños de nuestros sueños. Nos embarcamos hacia tierras lejanas sin advertir que aquello que perseguís se halla dentro de ti. Nos embarcamos hacia tierras lejanas sin advertir que aquello que perseguís se halla dentro. El mundo está enfermo, me dijo Sábato aquel día en un párrafo viejo que acompañó una noche fría en la cual sufría porque se fue alguien que quería, pero no sabía que ni hacerla feliz le bastaría. Ella estaba en plenitud porque no sabía lo que quería, pero cuando me buscó a ella kilómetros la veía. Yo no soy nadie y espero no serlo. No hablo con Dios, tampoco espero conocerlo. Hacia tierras lejanas sin advertir que aquello que perseguís se halla dentro de ti. Nos embarcamos hacia tierras lejanas sin advertir que aquello que perseguís se halla dentro.
Se busca, se vende, se troquea, lo conectamos con otros para resolver lo que necesita. Ahí escuchábamos a la banda Backing Rap, que hace rato no sonaba un A que suena Medellín en Morada Noticias, para cerrar un poquito esta emisión de miércoles de mitad de semana. Ya estamos llegando al final de nuestra transmisión. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí conectados con nosotros desde la página web www.morada.co/radio y en nuestro Facebook Live. También le damos mucho las gracias a esa alianza editorial que hace posible este noticiero, Casa de las Estrategias, Universo Centro, Latina Estéreo y por supuesto el colectivo Morada, que también es un poquito el que le da el nombre a Morada Noticias. Y tenemos un último anuncio para los puentes, un anuncio que es también un poquito una noticia y una noticia muy importante para la ciudad, y es el tema de la movilización estudiantil. Hace unos días, el pasado 27 de septiembre, comenzaba la movilización en Bogotá y en otras ciudades donde diferentes universidades públicas y privadas se están uniendo en todo el país a hablar de temas de corrupción y robos de platas que se están dando en las instituciones y que tienen que ver también con temas de politiquería, como varios políticos han prometido puesticos a los rectores, entonces termina un rector no muy bien capacitado y además corrupto en estos puestos que, bueno, empieza a robarse y a perderse la plata de nuestra educación. Y los estudiantes de este movimiento estudiantil a nivel de país nos convoca entonces el día de mañana a que nos movilicemos en la ciudad. Escuchemos entonces los puntos de encuentro en Medellín. Este jueves 10 de octubre, estudiantes de todo el país saldremos a las calles a marchar. Pero ¿por qué marchamos? Porque hay que reconocer que no todo está perdido, que aún hay algo por hacer, que quienes queremos un cambio para el país no estamos solos. Los estudiantes salimos a marchar porque estamos mamados de la fuerza desmedida que ejerce la Policía Nacional y de la corrupción en las universidades públicas y privadas del país. La educación no es un negocio y defenderla no es vandalismo. Invitamos en Medellín a las universidades CES, UPB, Escuela de Ingeniería de Antioquia, Universidad de Medellín, CESDE, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Remington y demás instituciones públicas y privadas de la ciudad para que nos juntemos a defender lo nuestro. Recuerden, el jueves 10 de octubre a las 11 de la mañana nos vemos en Ruta N. Bueno, mencionan ahí varias instituciones educativas de educación superior privadas, obviamente la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional ya están ahí bien apuntadas, pero este resto de instituciones que de pronto no se habían movilizado en años pasados con todo este tema del movimiento estudiantil, pues el llamado es a este 10 de octubre a que también se unan a la movilización, porque precisamente las universidades privadas son de las que más corrupción tienen, pues y corrupciones muy silenciosas. Digamos que la universidad pública tiene un poco más de veeduría y que los estudiantes están ahí más prestos a estar muy pendientes de este tema, pero entonces, ¿cómo hablamos de la educación en nuestro país en términos más generales y no solo dividirnos entre públicas y privadas? Y nos encontramos este 10 de octubre a las 11 a.m. desde Ruta N acá en Medellín. ¿Qué piensa Juanjo de la movilización estudiantil? ¿Cómo se siente ahí con lo que ha estado pasando? No, yo digo que es correcto, que hay que hacer huelgas, hay que hacer de todo para liberarnos de, a lo menos un poquito de la corrupción, porque es que si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Yo digo que todos estos movimientos son importantes y todos los deberíamos de apoyar. La cosa es el tema de que hay que manejarlo muy bien, sin violencia y sin asesinar a nadie, porque siempre se ve mucho en estas cosas que termina uno o insultando al otro o insultándonos a nosotros, y para mí la invitación es como
intentar confrontar todo esto lo más sano posible. Sí, es que somos una red de ciudadanos canzones que nos estamos cansando con este tema de la corrupción. Entonces, bueno, con esta invitación cerramos la emisión de hoy. Muchísimas gracias a los que nos sintonizaron. Recuerden, el numeral es para una tarea del día de mañana jueves. ¿Qué hacer en este desparche de ciudad en las vacaciones que tenemos, pues que tienen los estudiantes de colegio en octubre? Y nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias a todos y chao, chao. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para hablarle al poder y mapear el placer.